los abogados manejamos información confidencial, somos responsables de la información de nuestros clientes. ¿Cómo la tenemos protegida? ¿Trabajamos con una nube corporativa o tenemos un drive abierto y cualquiera puede acceder? ¿Cómo lo protegemos esa información? ¿Manejamos datos, por lo menos información sensible encriptada? ¿Qué tipo de competencias nuevas requieren adquirir temas de administración? Saber leer un estado financiero, entender lo que es el EBITDA, conceptos básicos en finanzas, conceptos en marketing, todos esos elementos son conceptos que hoy las facultades de Derecho también tienen que actualizar. Sin embargo, cuando la inteligencia artificial tenga la capacidad, porque no ha llegado aún a la capacidad de elegir por nosotros, lo que hace la inteligencia artificial en el contexto actual es ser un procesamiento de lenguaje que le permite interpretar información, que nos permite resumirla, que nos permite darlo en algún tipo de formato. Bajo esa lógica, claro, la inteligencia artificial que conocemos hoy, esta inteligencia artificial generativa que está en evolución. Bienvenidos a Legal Revolution, un podcast creado por Lemontech para mostrar el lado tecnológico de la industria legal en Latinoamérica. Soy Macarena Alarcón Y Marco Antonio Orellana. Te invitamos a que impulsemos juntos un mundo legal, moderno y justo. Ponte cómodo y disfruta un nuevo episodio de Legal Revolution. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Revolution. Me presento. Soy Marco Antonio Orellana, Head of Legal de Lemontech, y en esta oportunidad hablaremos sobre inteligencia artificial y ciberseguridad, los desafíos que tiene y las oportunidades. Y para ello tenemos un gran invitado, Andrés Pumarino, abogado especializado en tecnología y protección de datos y en ciberseguridad, con un magíster en negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y con más de 20 años de experiencia profesional y obviamente actualmente socio de Contraloría Privada. Es un verdadero placer, Andrés, tenerte hoy, probablemente el primer abogado que habló de tecnología en Chile. Muchas gracias, Marco, por la invitación y a todo el equipo Lemontech por la oportunidad de estar con ustedes en este programa de podcast. Para mí es un verdadero honor y poder compartir. No eras de los primeros, yo tomé muchos otros temas por allá, estoy hablando del comienzo del 2000, existía en Chile lo que se llama la Asociación de Derecho Informático, ADI. Ya habían abogados de la Contraloría General de la República, habían abogados a nivel de Servicio de Impuesto Interno, algunos que otros abogados profesionales que hoy son decanos en alguna universidad incluso, que están ahí en distintas posiciones, así que era una cofradía de hombres y mujeres que estaba partiendo en este entorno. Buenísimo. Andrés, bueno, gracias por estar acá con nosotros en esta calurosa tarde en Santiago. Y nada, es un gusto tenerte en el podcast y poder hablar de este tema tan interesante que lo clave es que le podamos dar la suficiente y buena herramienta a las personas que nos están escuchando y que se vayan con elementos nuevos. Y solamente para partir, me gustaría un poco primero conociendo a grosso modo, ¿quién es Andrés Pumarino? ¿Por qué al final nos estamos sentando aquí? Me hiciste ya de inmediato la aclaración, no soy el primero, pero por alguna razón te lo denominamos así. Muchas de las personas que nos educamos en la universidad ya nos leíamos tu blog, que ya lleva mucho tiempo, que es una fuente de riqueza para el derecho y la tecnología. Y nada, ¿quién es básicamente? ¿Por qué nos sentamos aquí ahora? De acuerdo. Bueno, como bien lo dices tú, abogado, de padre abogado, de un abuelo abogado, ya bisabuelo, bueno, una larga tradición en el mundo legal. Me tocó vivir, yo terminé mi facultad de Derecho en la Adolfo Ibáñez, donde me titulé, y al minuto que juré, creí que iba a trabajar como abogado de un banco, como lo ha dicho mi padre o mi abuelo, y que creía que iba a seguir ese mundo, pero a finales de los 90 me encontrábamos en un contexto, crisis asiática, 1997, donde aprendí y estuve trabajando, partí siendo procurador de un banco, terminé estando ahí un tiempo más y aprendí todo lo que era juicio especial hipotecario, juicio ejecutivo, contrato, todos temas legales de abogado, de banco. Hice mi memoria incluso sobre el secreto bancario, que hoy está muy en discusión. Sí. Hice toda una recopilación a nivel latinoamericano y a nivel europeo de la tercera revolución, pero no me sentía cómodo, no me sentía como en lo que me gustaba. Me puse a estudiar, sí, seguí estudiando, ¿no? En diplomado, en recursos de protección. Llegué a Santiago bajo el contexto de estudiar un diplomado en Derecho Informático en la Universidad de Chile. Ahí fueron buenos profesores también que me abrieron las luces de este entorno que se venía. Tuve la oportunidad, yo haciendo clases para una institución de educación superior, de ganarme una beca para ir al primer Congreso Europeo de Tecnología de Información. Estoy
estoy hablando del año 2001. Upa. Entonces, efectivamente, Torres Gemelas. Claro, y ahí Torres Gemelas, el fenómeno a nivel de lo que era Internet y además de lo que era la propiedad intelectual en Internet. Fueron las primeras discusiones que se comenzaban a dar, que ya venían desde finales de los 90. Recuerda que los primeros planes masivos de Internet, 97, 98, 99, una empresa que se llamaba CTC Mundo, que ya no existe. Y en ese contexto, claro, la propiedad intelectual era un dolor de cabeza. Luego aparece el mundo de los datos, y así, luego en ese congreso hago muy buenas redes, me gano otro posgrado para estar en Barcelona, en una universidad que era 100% online, la UOC, la Universidad de Cataluña. Manuel Castells, que tiene un libro, me lo leí en esa época, La Galaxia de Internet. En ese libro, Castell habla de su asesoría a la Administración Lago, en la cual se basa en la gestión y la creación del Servicio de Impuestos Internos en Chile, el que tenemos hoy, en el siglo XXI, con esta gran capacidad que tiene de procesamiento. Bueno, ya venía siendo pensado bajo la Administración Lago, que fue, digamos, el éxito que se llevó y que al día de hoy es un ejemplo a nivel mundial. Y Castell, que era profesor de Berkeley, tuvimos con él cursos en Barcelona, tuvimos cursos también a nivel de lo que eran las nuevas tendencias en el mundo de la tecnología, la educación. O sea, me voló la cabeza en ese entonces. Y por eso dije, bueno, voy a enreglar mi vida para allá. La universidad me contrató, la UOC, como profesor. Estuve hasta el año 2013 haciendo clases vía online en una universidad Oberta Cataluña, la UOC. Además, gané otras posibilidades de seguir haciendo otros posgrados, cursos, y todo relacionándolo con derecho y tecnología, porque el derecho era el marco basal que no estaba hoy muy masivamente posicionado en esta materia. Y hasta el día de hoy sigo posicionado. O sea, el blog fue una consecuencia también de esa experiencia. Ya cumplí 20 años. Y lo he mantenido, sido parte de la persistencia también, a trabajarlo y crear contenido. Excelente, Andrés. De todas maneras, para toda la gente que está escuchando, muy recomendado el blog de Andrés Pomarino para que lo puedan visitar, especialmente en los tiempos que están corriendo, ¿no? Porque tú me contabas lo del 2000, 2001, aparentemente lo iban corriendo cada 5 horas, va, todas las semanas. Todas las semanas pasadas. Pomarino.cl, y lo van a poder ver. Eso, pomarino.cl. Y Andrés, y aprovechándome un poco de ese, no diría pasado, porque al final es actualidad didáctica y intelectual, para que la audiencia entienda bien y yo también tengo para entender bien, porque siempre estos conceptos como a veces no quedan, no están específicamente en alguna parte concreta a veces, pero son una construcción. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué es por un lado inteligencia artificial y qué es por otro lado ciberseguridad? De acuerdo. Uno, la palabra inteligencia interleye, entre lección. Y esa es una facultad que históricamente ha tenido el ser humano a nivel del punto de vista de sus capacidades de razonamiento y de pensar. Sin embargo, cuando la inteligencia artificial tenga la capacidad, porque no ha llegado aún a la capacidad de elegir por nosotros, lo que hace la inteligencia artificial en el contexto actual es ser un procesamiento de lenguaje que le permite interpretar información, que nos permite resumirla, que nos permite darlo en algún tipo de formato. Bajo esa lógica, claro, la inteligencia artificial que conocemos hoy, esta inteligencia artificial generativa que está en evolución, es una inteligencia artificial que contiene esa capacidad de cómputo, de procesamiento de mucha información y entregártela en los formatos que uno pide. Ahora, el mundo de la ciberseguridad es el conjunto de normas o de disposiciones para hacer un ciberespacio más seguro, pensando siempre en la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia de la información. Agrego la palabra resiliencia. Tradicionalmente los sistemas de gestión de seguridad eran los tres primeros. En el mundo TI, porque en el mundo TO es otra, en la lógica de que la resiliencia hoy viene por exigencia dentro de la ley marco de ciberseguridad, la 21.663. Entonces, ¿la resiliencia qué es? Es la capacidad de mantener operaciones medianamente o regularmente post sufrir algún incidente o frente a un ataque generado por un tercero. Entonces, ¿qué ocurre? Ciberseguridad, inteligencia, todo tiene un elemento común: datos. Todos queremos hoy proteger nuestros datos. Usar nuestros datos de alguna manera que pueda ser manera productiva para las organizaciones, y allí pueden haber datos personales, pueden haber datos sensibles, pueden haber datos estadísticos, podemos encontrar varias tipologías de datos, pero la relación que se produce entre la privacidad del cuidado de estos datos, que forman parte de nuestro ecosistema como de garantías constitucionales consagradas desde el año 2018 en Chile, y el punto de vista del uso de sistemas que protegen esos datos, es el rol que asume la ciberseguridad por una parte, y por otra, obviamente, todo el mundo de la privacidad y la protección de los datos personales. Ese ecosistema hoy se nos suma además otro factor que es la inteligencia artificial, a través de estas grandes capacidades de procesamiento de información. Y no nos olvidemos que
Ya los americanos ya vienen dando vuelta, los chinos, los rusos también, que se nos viene todo este entorno de la computación cuántica. La capacidad de procesamiento que hoy hacemos requiere tiempo. Las máquinas todavía están en una capacidad de resolución de desencriptar, demoran 20 años, 30 años, dependiendo de la extensión de la clave. Pero con computación cuántica hoy lo pueden hacer en segundos. En los próximos 2 o 3 años vamos a tener una transformación a nivel del uso de la computación. Y particularmente en Chile, donde hay un hub de muy buenas investigadoras y investigadores que ya están trabajando a nivel de computación cuántica, y tenemos empresas incluso que van con ese enfoque y que van a hacer una transformación en los próximos 3 años. Así que es todo un mundo lo que te puedo decir en esa mirada. Buenísimo, no, está perfecto. Y ahora creo que sería muy importante también para la gente que nos está escuchando, porque mucha gente incluso ha dicho que los datos, en el fondo, como tú me mencionabas, como cuál es el núcleo, es como el petróleo de nuestra época. Y eso ha generado que exista aparentemente un problema. Por alguna razón estamos hablando de esto. O sea, de hecho, antes de que estuviéramos conversando, digamos, entrar a este podcast, estábamos conversando, ¿cierto?, de qué había pasado, por ejemplo, a nivel de las personas que en este minuto participan en una empresa, ya sea como fiscales, ya sea como personas encargadas de la protección de los datos. Y han habido cosas, tal vez, por ejemplo, muy conocido fue el tema de registro civil. Había, si no me equivoco, me corriges ahí, había un grupo como hacker metiéndose en varios poderes judiciales o en instituciones públicas. Guacamaya creo que se llamaba. Guacamaya, sí, Guacamaya. así es. Entonces, Algo mayor conjunto. ¿por qué este tema nos debería importar realmente? O sea, ¿por qué los que nos están escuchando deberían seguir escuchando esto? Porque realmente lo estamos viendo cada vez más, tal vez no es tan buido, pero cuando queda la crema, y cuando queda la crema a nivel grande, Sí, para que vamos a hablar, por ejemplo, de algunos bancos, digamos, claro, claro. que recientemente han ocurrido, entonces, ¿hay algún ataque, polémica, dolor que hemos conocido, por ejemplo, que amerite que hablemos de esto? O sea, ¿cuánto? Sí. Y por último, si nos da el tiempo, ¿cuánto le cuesta esto a la empresa? Como para darle un número, porque a veces queda como algo muy etéreo, Claro. entonces, para concretizarlo. Sí, mira, vamos primero con algunas cifras reales. Hay varios reportes de empresas como Microsoft, Fortinet, que hablan desde el año 2023, el año pasado, a nivel total país, hubo 6.000 millones de intentos de ataque. A nivel latinoamericano, sin considerar, digamos, desde México hasta Chile, fueron 200.000 millones, con los países más afectados, que eran Brasil, Colombia y México. Son países que reciben este nivel de ataque. El tema es que estos ciberataques cada vez tienen mayor nivel de eficacia y eficiencia por su efectividad utilizando inteligencia artificial. En los próximos años vamos a ver una disminución del número de intentos, pero un aumento en la efectividad de esos ataques, primero que todo. Eso significa que tenemos que entender conceptos como ciberhigiene. Es decir, cuáles son mis medidas básicas a nivel de uso dónde me conecto. Eso de conectarme desde algún sitio público, de cualquier lugar, sin clave, compartir mis contraseñas. No, cuidado. Nosotros no vamos por la calle mostrando nuestra billetera, cartera o mochila. Y uno en Internet navega en un ciberespacio que es completamente abierto y que tenemos que ser muy conscientes de estos resguardos de información. Dos, desde el punto de vista también de nuestras capacidades como profesionales, hoy tenemos que pensar lo siguiente, que los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no saben leer o escribir, sino aquellos que no tengan la capacidad de aprender a desaprender para volver a aprender. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que aprender estas nuevas tecnologías, estas nuevas herramientas. La pregunta que yo le hago a las personas, ¿qué porcentaje del trabajo que hace un abogado es automatizable? Estando en el Legal Forum Management de Barcelona el año 2019, me sale un número, 40% del trabajo que hace un abogado es automatizable. Eso significa que trabajo con muchos datos, pero tengo las competencias digitales. Mark Prensky, profesor de Harvard en su minuto, él tenía los conceptos de nativos digitales y migrantes digitales. Y luego aparece Castell también hablando de los conceptos de los analfabetos digitales. Y estas tres categorías están presentes en el sector público y en el sector privado. Nuestro país está en un proceso de modernización de su marco regulatorio, ley de delito informático, post intentos de ataque a dos grandes bancos, uno grande y uno chiquitito. Luego tenemos la ley marco de ciberseguridad que entró en vigencia el 8 de abril del 2024, digamos, fue publicada, entra en vigencia en un proceso más complejo. Tres, tenemos ya aporte aprobado por el Congreso una ley de protección de datos personales ajustada y adecuada a GDPR o Reglamento Europeo de Protección de Datos. El año 2019, el Estado de Chile dicta la ley 21.180, que es la ley de transformación digital del Estado.
Y eso significa que todo lo que hacemos hoy en papel con el Estado de Chile, desde un municipio hasta Contraloría General de la República, el 1 de enero de 2028 va a ser digital y no en papel. Seguirá siendo papel todo lo que se inició hasta el 31 de diciembre de 2020, Claro. 2027. ¿Te imaginas la cantidad de datos que tenemos ahí dando vueltas solo en el Estado de Chile? Aproximadamente 1 millón de funcionarios ingresando datos al Claro, sistema. todos ¿Cómo los le da días. gobierno todo eso? A eso le sumas la NSG 461, norma de carácter general con criterios ESG en materia de sustentabilidad, y la guía 8.2, que trae también conceptos en materia de ciberseguridad y privacidad. La FinTech, la ley de delito económico, con la incorporación de los delitos informáticos dentro de esta categoría de responsabilidad penal de las personas jurídicas, el proyecto de ley de inteligencia artificial, ya suma y sigue. O sea, tenemos que entender que hoy el ecosistema regulatorio ya no es el mismo, y para eso tenemos que aceptar que este nuevo desafío profesional que tenemos es enmarcarnos en un contexto de estar aprendiendo estas nuevas técnicas. Pero no saco nada con tener un lindo informe en derecho cuando se lo entrego al cliente, porque el cliente después me lo devuelve por la cabeza diciendo, oye, pero es que, ¿cómo se aplica esto? Me va a decir el CISO, el gerente de ciberseguridad, Chief Information Security Officer, o el CDO, el Chief Data Officer, me pregunta, bueno, ¿cómo implemento el informe en derecho? O el DPO, el Data Protection Officer con la ley, ¿cómo hago la bajada? ¿Cuáles son las fases? ¿Cómo hago un sistema de registro de tratamiento de datos? ¿Cómo genero mecanismos del punto de vista de medidas técnicas, de medidas legales, medidas organizativas para instalar la ley de protección de datos o la ley marco de ciberseguridad? Entonces, eso no se hace solamente desde la mirada legal, requiere trabajo multidisciplinario, trabajar con ingenieros, trabajar con auditores, trabajar con el equipo legal, de tal manera que tengamos una mirada holística dentro de las organizaciones. 100%. Y ese es el desafío. Y ya hay otros autores que ya están hablando de que en los próximos 5 años nos vamos a ver expuestos a un cambio brutal. Hoy muchas compañías están evaluando procesos que se hacían antes a mano, ahora yo le llamo metodología APL, a puro lápiz, para pasar a una metodología, a trabajar dejando atrás la metodología APE, a puro Excel, y a trabajar con SaaS o Software as a Service, con sistemas en la nube, desde el punto de vista operativo, que nos permitan gestionar tiempo, productividad. El abogado tiene que dejar atrás el paso, como dice Richard Susskind, dejar atrás el modelo de ser el artesano a pasar a ser un gestor, un coordinador, un colaborador, un cooperador dentro de las áreas propias del core del negocio de una compañía. El abogado del mañana. Richard El Susskind. del mañana, Qué buen exactamente. libro. Tomorrow Lawyer. Ese fue un libro impresionante, me voló la cabeza al leerlo y realmente veo que muchas cosas que él está diciendo están pasando y me estoy dando cuenta que muchas cosas que él recomendaba dentro de los nuevos oficios del abogado son lo que estaba haciendo. Cuando partí escribiendo hace 20 años el blog, no lo sabía y después me empieza a aparecer todo esta match de temas. Educación online, programas de capacitación, tema de tecnología, el tema de trabajar con datos. O sea, realmente estaba haciendo mucho lo que él estaba recomendando sin darme cuenta. Increíble, Andrés. Desde tu perspectiva, ¿qué industrias deberían, aprovechando que todavía estamos en esta parte del problema, qué industrias deberían estar más preocupadas de esto? ¿Hay algunas industrias que son como target en el fondo de este tipo de grupos? El año 2019, cuando Chile termina, me tocó participar en las comisiones de la primera Política Nacional de Inteligencia Artificial. Las primeras reuniones creíamos que la inteligencia artificial iban a reemplazar los trabajos operativos, que requeríamos maquinaria, lo pensábamos, que la minería, que los sectores productivos de más intensivo mano de obra. Y terminó siendo que los servicios fueron los que están transformándose hoy. Desde el 2022, con la aparición de ChatGPT, nos encontramos hoy que muchos servicios repetitivos, reiterados, se vienen hoy disminuyendo y expuestos a este riesgo. Es cosa de ver los indicadores del World Economic Forum desde el punto de vista de las profesiones o de las 10 más profesiones que están en declive. Aparecen varias, ¿eh? El punto de vista de los contadores, el punto de vista, no los auditores, los contadores, aparte de un trabajo que es repetitivo, reiterado o manualmente operable, son los que yo creo que están hoy en una exposición y a nivel de transformación. Entonces, ese trabajo, utilizando la inteligencia artificial, la cual es entrenada, nos genera también a nivel de desafío de reconvertir a las personas. Y eso es una tarea que incluso a nivel del Estado de Chile tenemos que prepararnos. Porque además, dentro de los riesgos que también se valoran en el informe de la primera política, después fue modificada por esta administración, pero en el primer informe había un riesgo económico complejo, desempleo. Personas que no tendrán la capacidad de adaptarse a este nuevo entorno, ¿no? De aprender a desaprender para volver a aprender, que va a costar. Y eso puede generar conflictos sociales que ya este país lo ha sufrido en el pasado y tenemos que ser capaces de entregarles herramientas para que se adapten.
E incluso en el mundo legal, escuchando varios especialistas, veo que una tasa de titulación de 5.500 abogados al año. eh, ¿Cómo van a abordar esos nuevos abogados este desafío? ¿Qué tipo de competencias nuevas requieren? Requieren adquirir temas de administración. Yo no podría estar hablando de estos temas si no me hubiera hecho un magíster en negocio, un máster en negocio, porque tengo que entender, ok, cómo, producto, servicio, calidad, desde lo que es la TIR, tasa de interés de retorno, el VAN, valor actual neto, saber leer un estado financiero, entender lo que es el EBITDA, conceptos básicos en finanzas, conceptos en marketing, todos esos elementos son conceptos que hoy las facultades de Derecho también tienen que actualizarse. ¿M? Legal Design, cómo la Facultad de Derecho de Stanford se une con la Facultad de Diseño y crean esta metodología con Margaret Hagan el 2016 y van desarrollando una nueva estructura de cómo debemos elaborar los contratos. Y vemos en la Suceso, la Super de Seguridad Social, vemos en el CERNAC que comienzan a tomar estas herramientas hoy en un entorno que es difícil. ¿Cómo hacemos el derecho, que es tradicionalmente abogado, hablando abogado o escribiendo abogado, lo hacemos también a la gente de pie? Y es un desafío que tenemos los abogados, del punto de llegar a esas personas y también adecuarnos a este nuevo entorno digital. Entiendo, sí. Me hiciste acordar, de hecho, el libro de Andrés Oppenheimer, de Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Parece que estamos dentro de esas profesiones también. Y necesitamos esa profesión y si somos capaces también de adaptarnos. Pero somos una profesión conservadora. No invertimos mucho en educación los abogados. Yo me siento atípico, pero mi padre siempre sigue siendo abogado. Mi padre, que parezco más un ingeniero frustrado que un abogado. pero desde el punto de vista de la gestión me he dado cuenta que la única manera para mantenernos actualizados es lo que los europeos el año 2001 ya decían: lifelong learning, aprendizaje a lo largo de la vida. Y hoy tenemos una sinfín de herramientas con las cuales aprender, desde los podcasts que ustedes desarrollan, desde plataformas en redes, en internet. Hay mucho contenido que no es necesario invertir. Lo que tengo que invertir es mi tiempo en este aprendizaje permanente. Entiendo. Andrés, con el objeto de que la gente no esté escuchando y que probablemente ya ha capitalizado el problema, para que la información de su compañía o su propia información no termine en la deep web al lado de quién sabe qué cosa. Sí. ¿Cómo la inteligencia artificial podría, como de algún modo, aportar ciertas soluciones a este problema? Bien. Primero, y te voy a contar algunos casos de éxito en algunas Sí, instituciones. vamos con todo. Primero, explicarle a las personas qué es lo que es la Deep Web. Probablemente hay que partir de ahí. La Internet puede ser indexada o Internet no indexada. La Internet indexada, todos los buscadores que conocemos en el ecosistema a la cual accedemos. Pero la Internet no indexada es aquella que se accede a través de ciertos browsers, ciertos buscadores, que uno los descarga, Tor Project, por ejemplo, y te permite navegar en una Internet en que, primero, no eres trazable; segundo, no hay nombres a través de buscadores, no hay buscadores, sino que números de servidores. Todo lo que es la Deep Web opera a través de la interconexión de espacios disponibles en servidores. Todos los servidores del mundo nunca usan el 100% de su disponibilidad de espacio, usan entre un 80, un 90, y el resto es lo que se permite interconectarse y permite entonces almacenar aquí esta información disponible. Pues bien, en ese mundo llega utilizado por cibercriminales, también por algunos investigadores, no quiero generalizar, y eso significa que ese mundo hoy de la Internet, donde hay anonimato, donde hay resguardo, es utilizado para cometer fechoría, intercambiar información, datos, a cambio de pago de criptoactivos. Pues bien, ese mundo lo que tenemos que hacer es precisamente de resguardar nuestra información. Tener 3 tipos de medidas en toda organización: medidas técnicas, medidas legales y medidas organizativas. Perfecto. Medidas técnicas, desde el antivirus actualizado con el parche. Hay algunas instituciones públicas que ha ocurrido que por no tenerlo actualizado se produce una vulneración y ahí sustraen tus datos. Hay una metodología de ataque que se llama Quick and Run, en que encuentro un puerto abierto, entro, encripto datos y te pido rescate. Hay también todo lo que diga relación con las medidas legales, la autorregulación, políticas, uso de contraseñas. Los abogados manejamos información confidencial, somos responsables de la información de nuestros clientes. ¿Cómo la tenemos protegida? ¿Trabajamos con una nube corporativa o tenemos un drive abierto y cualquiera puede acceder? ¿Cómo lo protegemos esa información? ¿Manejamos datos, por lo menos información sensible, encriptada? Las grandes empresas, todos los que son los mecanismos de autorregulación a través de contratos con clientes, con proveedores. Esto va a venir exigencias por la ley marco de ciberseguridad, por la ley de protección de datos. Son exigencias que van a ir cayendo. Y las medidas organizativas: capacitación, concientización, educación permanente a todos los niveles. En toda organización hay niveles de analfabetos digitales que toman decisiones o usan plataformas y afectando la seguridad de la compañía. Tenemos que ser conscientes que ellos requieren también una capacitación permanente.
Me gustan esos conceptos porque creo que son elementos que deberíamos estar permanentemente revisitando, y no lo veo necesariamente en las discusiones. Es como que tú dijiste algo que a mí particularmente a veces me pasa, que digo, no, por ejemplo, la Deep Web. Y tú dijiste, bueno, expliquemos lo que es la Deep Web, ¿cierto? Porque no sé, No de de la manera. repente, Bien. claro, está perfecto. Desde el punto de vista, para ser lo más práctico posible, porque ya tenemos varios consejos, ¿no? ¿Qué hacks? Vamos a explicar lo que es hacks. ¿Qué hacks le podemos recomendar a la audiencia? Porque probablemente, no quiero ponerme en los zapatos probablemente de abogados que en este minuto están como lidiando, por ejemplo, con alguna filtración, para que vamos a hablar de filtración de WhatsApp, ¿no? Porque están están como de moda últimamente. Y no necesariamente están traqueados también como dónde va pasando la información de toda la compañía. ¿Y cuáles serían las que, desde tu perspectiva, les podrías recomendar a la audiencia para que puedan revisitar, digamos, este podcast las veces que sea necesario para poder irse con esta herramienta después De de acuerdo. escucharte? Mira, depende del rol, la posición que esté este abogado. Si es un abogado in-house. Si es un abogado in-house, el primer consejo que me dieron cuando asumí, me acuerdo, una gerencia legal, encriptar mi correo electrónico. Ok. ¿Ok? ¿Por qué? Pues es obvio, tú eres el abogado que va a estar a cargo de la negociación colectiva con un sindicato de tantos trabajadores, y los correos electrónicos viajan igual que las postales. ¿Ah? Para que son más jóvenes, las postales lleva una foto detrás y en el reverso lleva un mensaje que uno lo escribió a la madre, y cualquiera lo puede interceptar y abrir. Entonces puede ser alguien interesado en la organización que abra esos correos. Uno, tomar medidas higiénicas desde el punto de vista del cuidado de nuestra información. Cuidado al minuto de digitalizar los correos electrónicos. Entre el todos y un toro, hay muy poquitas letras que yo puedo mandar un correo y se lo puedo hacer llegar a muchas personas sin darme cuenta. Cuidado con esa adjuntar información, renta, liquidaciones de renta, correo electrónico, bonos, con nombres de las personas, adjuntarlo sin una pequeña clave en el Word, el PDF o el Excel. Tener conciencia desde el punto de vista de desde dónde nos conectamos. No es llegar y conectarse en una red segura dentro de mi organización, a que me conecte desde un lugar fuera, un cibercafé, y obviamente estoy en un nivel de exposición. Entrenemos nuestras capacidades. Por favor, no anden con disco duro, con información sensible de su compañía. Me tocó ver de una compañía con información evaluada más de 3, 4, 5 millones de dólares en un disco duro extraíble. Van, lo guardan en la mochila, y te roban en la mochila, producto de que lo dejaste en el auto, y perdiste información sensible. Ser consciente. Las contraseñas. Tenemos que tener contraseñas más robustas. Hoy cada vez más fácil. De hecho, tengo un ranking en Chile de las contraseñas más utilizadas al 2023. Y ahí, desde la 1, 2, 3, 4, 5, 6, Claro. admin, Colo Colo, Universidad Colo-Colo, de Chile. los de abajo. Claro, y se van repitiendo y están listados. Y no lo digo yo, si hay un ranking a nivel internacional de estas claves. Entonces, tenemos que ser claves robustas. Cuidado con dejar información en las impresoras. Uno de los mayores casos de filtración en el mundo en sociedades offshoring se produce No. porque las impresoras de las oficinas generalmente están, digamos, en un periodo de un año. Hay que mandarlas a hacer mantención o se renuevan, y se nos olvida borrar la memoria de la impresora. Y ahí están Suena como Panama todas las Papers. impresoras, toda la información está dentro de la impresora. No en papel, está en digital. No borramos el disco duro con esa información y se filtra información. Entonces, hay un conjunto de información que debemos ser cuidadosos. Y desde el punto de vista, si eres un abogado individual, digamos, individual o ya profesional independiente, bueno, asumir el desafío de cuidar esos datos en el contexto de que tienes cliente, confidencialidad, integridad y también en algún momento disponibilidad de esa información. Y si se te atacan, tener la capacidad de esa información, tenerla respaldada en más de una parte. Yo, por lo menos, mi información está en la nube, está encriptada y tengo mi computadora. Mi computadora es un medio intermediario. Está en algún lugar, pero con mi clave y con sistema de acceso, y a la cual no cualquiera puede llegar. ¿Es seguro ChatGPT, Andrés? No, a mí no. No, todavía no creo que tiene. Bueno, es una de las discusiones que se le ha dado, ¿no? CodeGPT es otra plataforma. Cuando usted compra o utiliza el sistema ChatGPT, fantástico. Yo lo uso, sí, lo he utilizado, pero subimos un archivo para que me haga un resumen, pero no subas los estados financieros de tu compañía, no subas la base de todos tus clientes, porque Claro. ¿hacia dónde va? Nunca lo sabes. Entonces, solamente alguien tendrá acceso a través de un dato. Tenemos que tener cuidado hacia dónde mandamos nuestros datos. Bien, excelente. Andrés, y bueno, creo que ha sido una conversación de verdad muy interesante. Para ir un poco cerrando, digamos, el podcast,
parte del objetivo de esto también es compartir, bueno, este conocimiento, pero también conocimiento un poco más particular de nuestros invitados. Entonces, quería aprovechar de preguntarte primero, ¿cuál sería tu libro? Pero también puede ser un podcast, una película, un canal de YouTube también que te gustaría en el fondo recomendarnos. Y no tiene que ser necesariamente derecho, pero sí algo que te gustaría recomendar a las personas que nos están escuchando. No, el libro que tienen que leerse sí o sí es un libro publicado el diciembre del 2023. El autor se llama Mustafa Suleyman. Okay. El libro se llama La ola que viene. Es un libro que me voló la cabeza porque él se basa en Toffler, que partimos en la frase que te comentaba, aprender a desaprender. Toffler y su libro de la tercera ola. Bueno, lo que hace Mustafa Suleyman es partir con esta nueva ola que viene. ¿Quién es Mustafa Suleyman? Bueno, es un señor que hizo una empresa de inteligencia artificial que se la vendió a Google en $450 millones. Opa. Se llama DeepMind. Google la sigue usando. Ajá. Actualmente, bueno, tiene otra empresa que se llama Inflection y ahora, desde hace unos 5 meses, es el vicepresidente corporativo de suite de productos Office de Microsoft. Entonces, cada vez que usted está desarrollando aplicaciones de Office y le prega propuestas de diseño, de PowerPoint, etc., está el equipo de Mustafa Suleyman. ¿Qué trae ese libro? En los próximos 5 años, las tendencias de los chinos, los norteamericanos, los europeos, tendencia de inteligencia artificial, marco regulatorio que va a ser necesario para abordar los desafíos de la computación cuántica, mecanismos de campo cuántico, la carrera que se está produciendo, quién es el líder en inteligencia artificial. Los británicos, los europeos, los británicos están dentro de la Unión Europea, los americanos, los chinos, ¿en qué pasa? ¿En qué posición están? Ese es un libro que nos va relatando lo que viene, así ya dentro de los próximos 4 o 5 años. Y eso es lo que trae atractivo. Yo se lo recomiendo a abogados, no abogados, que realmente le den una mirada del entorno que estamos viviendo. Excelente. La ola que viene. La ola que viene. No se nos va a olvidar. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. No, a ti, Marco, a todo el equipo de Lemontec por la oportunidad y también por esta conversación tan agradable. Un gusto. Gracias, Andrés. Bueno, así llegamos al final de este episodio. Como siempre, un placer conectar a través de las plataformas de podcasting. Gracias a todas las personas que nos han apoyado en esta Legal Revolution. Recuerda, si el episodio te gustó, comparte, comente, regálanos 5 estrellas en la calificación de Spotify y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Nos escucharemos en la próxima. Hasta luego.